El pensamiento simple para este estudio es que como un tesoro escondido, el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena sacrificarse y hablar de él. Francisco Pizarro capturó y encarceló el Inca Atahualpa el 16 de noviembre de 1532. En la cárcel, el Inca le ofreció a Pizarro suficiente oro para llenar toda su celda. Entonces el general de Atahualpa, que se llamaba Rumiñahui, reunió una gran caravana cargada de oro. Pero Pizarro mató a Atahualpa, por lo que Rumiñahui escondió el oro en los montes Yanganates. Años más tarde, el soldado español Valverde regresó a España con una riqueza increíble que él aseguró haber encontrado en Ecuador. En su lecho de muerte, Valverde dejó un mapa del tesoro escondido. Hombres de Gran Bretaña, Estados Unidos y Ecuador han encabezado expediciones para encontrar el tesoro. La obsesión por este tesoro ha llevado a muchos a la muerte. Y los hombres han gastado fortunas incalculables en su búsqueda. La gente estimaba que sus posesiones y sus vidas eran menos valiosas que el tesoro. Eso es realmente una tragedia porque sus vidas eran mucho más valiosas que ese tesoro. Y aquellos que invirtieron sus recursos para tratar de encontrar ese tesoro hicieron una mala inversión. Pero hay un tesoro que es mucho más valioso que cualquier tesoro en este mundo. Está oculto para la mayoría y descubierto solo por unos pocos. Y da una gran alegría. Ese tesoro es el reino de los cielos. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 13, verso 44. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando leemos una parábola que ni Jesús ni el autor inspirado interpretan, es importante que no seamos demasiado dogmáticos en su interpretación. Pero hay ciertas claves interpretativas que podemos encontrar en el pasaje, su contexto inmediato y el resto de la palabra de Dios. Aquí dice, el reino de los cielos es semejante. Entonces, esto significa que estas parábolas se relacionan con el reino. Y yo creo que describen la edad intermedia previamente desconocida que conduce al establecimiento del reino. Repito, la edad intermedia previamente desconocida que conduce al establecimiento del reino. Jesucristo compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Y el punto de esta parábola parece ser el valor incomparable del reino de los cielos. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Si comparamos este tesoro con los tesoros perdidos de la historia, podemos entender que es algo de un valor incomparable y es algo de lo que la mayoría de la gente no es consciente. No conocen este tesoro. Como de verdad, probablemente muchos de ustedes han escuchado esta historia porque son de Ecuador. Pero muchos no han escondido de este tesoro escondido por Rumiñahui en los Yanganates. Algunos sugieren que el tesoro es Israel y por lo tanto el hombre es Dios.
Pero el tema de todas las parábolas del reino es la nueva revelación, algo que previamente no fue descubierta. Por lo que creo que esta interpretación es menos probable, porque Dios no encuentra las cosas de valor, Dios las hace. Hay una diferencia. Por lo tanto, pienso que el tesoro es la entrada al reino, que sería la interpretación más básica de verdad. ¿Cómo accederemos al reino de los cielos? Jesús antes enseñó a Nicodemo en Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos son sinónimos. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando con uno de los hombres más ricos, más sabios y honorables de Israel. Su nombre era Nicodemo. Su nacimiento y su herencia no pudieron salvarlo. Sus riquezas no pudieron salvarlo. Su conocimiento y sus logros no pudieron salvarlo. Su honor y sus buenas obras no pudieron salvarlo. Nada en su vida hasta ese momento lo había llevado a una relación correcta con Dios, porque era pecador y necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba un nacimiento de arriba. Más tarde, en el versículo 16, el Señor Jesús explicó cómo nacer de nuevo, diciendo por qué de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recibimos el nuevo nacimiento espiritual en el momento que nosotros depositemos nuestra fe y confianza solamente en Jesucristo para nuestra salvación. El Padre dio a su Hijo, lo que significa que envió a su Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar. Pagó una deuda que no tenía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él murió voluntariamente por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y resucitó al tercer día. De modo que ahora, a través de la simple fe en Jesucristo, recibimos la vida eterna como un regalo gratuito, enteramente por la gracia de Dios, su favor inmerecido. Ahora que hemos confiado en Cristo, tenemos acceso o entrada al reino. Y somos herederos del reino, somos hijos del reino. Y entraremos en el reino cuando regresemos con Cristo del cielo al final del periodo de la futura tribulación. Nicodemo también estará con nosotros porque él también confió en Jesús de Nazaret como el Mesías, el profético Hijo del Hombre y el eterno Hijo de Dios. Mucha gente no sabe nada acerca de ese reino. Y muchos de los que lo conocen o han escuchado acerca de este reino no tienen idea de cómo entrar en él. Como el tesoro en las Yanganates. Nadie sabe dónde está, aunque saben que al menos estuvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahora sí tenemos la clave. Ahora sabemos qué es la entrada. Es mediante Cristo Jesús. Solo hay un camino para entrar en el reino y es Jesucristo. A través de su muerte sustitutiva en la cruz, apropiada por la fe solo en Él. ¿Qué valoras en la vida? Anteriormente el Señor enseñó muy claramente sobre el valor del reino. Pero pocos de sus oyentes tomaron en serio sus palabras. ¿Valoras más la familia, los amigos, el trabajo, los estudios, la casa, el auto o el dinero que tus riquezas espirituales en Cristo y tu herencia en el reino de los cielos?
Dice, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Al punto de la parábola no es que podamos comprar la entrada al reino, ¿ya? Eso contradiría otros pasajes de la Escritura. Además, no todos los creyentes pierden todas sus posesiones temporales cuando confían en Jesucristo. Por lo tanto, el punto principal de esta parábola puede ser simplemente que el reino tiene más valor que todo lo demás que tenemos. Pero la respuesta del hombre en la parábola sugiere una aplicación importante. Para el incrédulo, la salvación eterna y la entrada al reino es más valiosa que cualquier otra cosa en este mundo. Y a veces, los incrédulos pierden todo cuando convierten en creyentes en Cristo. Y vale la pena. Hoy día hay cristianos que desde el momento que ellos deciden de asociarse con Jesucristo como seguidor de Él, está asegurado que van a morir. Y a veces por lo que nosotros no estamos bajo persecución, no enfrentamos la pregunta de nuestros verdaderos valores. Si es que valoramos más a Jesús o a cualquier y toda cosa temporal. Porque para los que toman la decisión y enseguida van a morir, ellos tienen la mirada fijada en las promesas eternas de Dios. El apóstol Pablo dijo esto acerca de lo que perdió él por Cristo. Él dijo en Filipenses 3, 7, 9, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El apóstol Pablo no dijo que podía comprar la salvación al contar como sin valor su reputación, patrimonio y logros humanos. Pero su reputación, patrimonio judío y logros humanos no tenían valor eterno y los consideraba sin valor en comparación con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Una relación personal con Cristo tiene un valor incomparable. ¿Pensamos realmente? Para el apóstol Pablo, la perspectiva correcta sobre la salvación se extiende a la vida espiritual. La mayoría de los intérpretes no piensan que simplemente tenía la justificación en mente, sino que consideraba activamente que su relación con Cristo era más valiosa que cualquier otra cosa ahora. Sí, él consideraba que estaba dispuesto de perderlo todo por Cristo y de hecho él sí perdió todo. Aunque no todos perdemos todo, pero él sí perdió todo. Pero además en el presente, él no consideraba las otras cosas como más valiosas que Cristo, sino Cristo y de conocerlo como algo de valor incomparable. ¿Estamos de acuerdo con Pablo en que una relación personal con Cristo es el mayor tesoro? Como resultado, también hay una aplicación de la parábola para la parábola sobre el tesoro escondido. Tiene una aplicación para los creyentes, y es que las cosas de valor eterno superan con creces el valor de las cosas temporales. Si renuncias a todo lo que tienes por la voluntad de Dios y tu relación con Cristo, entonces tienes motivos para regocijarte. Este hombre cambió todo lo que tuvo para una cosa de valor eterna y regocijaba.
porque las bendiciones que te esperan en el reino son mucho mayores. El hombre de la parábola lo da todo por algo de mucho mayor valor, y esto me hace recordar las palabras de Jim Elliot, que dijo: no es tonto quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. A diferencia de la inversión en expediciones para buscar un tesoro escondido que tal vez ni está ahí, más bien este hombre invirtió toda su vida y murió para la esperanza del Evangelio para otros, porque era de valor eterno. Al final, vivir por esas cosas que pueden oxidarse y desgastarse tiene mucho menos sentido que vivir por esas cosas que nunca se desvanecen. ¿Vivimos a la luz de este principio espiritual? El Señor enseñó este principio en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 19 al 21, diciendo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Pero el principio no se aplica solo a quienes tienen casas y cuentas bancarias, porque tal vez cuando leemos tesoros en la tierra, estamos pensando de tesoros en el sentido de muchas posesiones o de riqueza. Pero también se aplica a aquellos que simplemente están sobreviviendo. Como dice en verso 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Incluso la supervivencia no es más importante que Jesucristo, la voluntad de Dios, su palabra, la familia espiritual de Dios y la salvación de los perdidos. Y la única razón que es necesaria para nosotros considerar este principio es porque nosotros no estamos perseguidos hasta la muerte por nuestra fe. Si fuera que sí, nosotros de una ya sabríamos que de reunir como iglesia es tal vez un sacrificio de nuestra vida, porque tal vez en cualquier momento pueden entrar y matar a todos nosotros. Algunos creyentes viven con esta realidad y nosotros no. Es la única razón que nosotros tenemos que ya volver a estos versículos y decir, no es cierto, es la verdad. Las preocupaciones por las cosas cotidianas, para la supervivencia o para las riquezas, cualquier lado, no tienen mayor valor, sino las cosas eternas. Ahora vamos a tratar de navegar a través del resto de las parábolas del reino en el capítulo 3 de Mateo rápidamente. Leemos en versos 45 y 46, el reino de los cielos también es semejante a un mercader, que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez hay algunas interpretaciones acerca de este pasaje. Algunos creen que la perla representa la iglesia, el mercader representa otra vez a Jesús o a Dios. Pero yo creo que esta parábola es similar a la anterior, y yo creo que la interpretación más básica y sencilla vea más bien al mercader siendo más comparable con un discípulo o una persona que está encontrando la cosa de gran valor que es el reino. Hay una diferencia principal entre esta parábola y la anterior. En esta parábola, el hombre no encuentra el reino por casualidad. No lo encuentra solamente andando en el campo, sino lo busca. Y algunos ejemplos son los discípulos de Juan y Nicodemo. Los discípulos de Juan anticiparon ansiosamente el establecimiento inminente del reino. Y lo buscaron mediante Juan y más tarde mediante el Señor Jesús. Asimismo, la mayor esperanza y deseo de un hombre como Nicodemo era ver el reino de los cielos.
Entonces yo diría que él cae en la categoría de los que estaban buscando. Muchas personas en el primer siglo y en la actualidad no están buscando el reino de los cielos. Muchos son como el primer hombre. Esta es una de las razones por las que debemos estar atentos, porque hay muchas personas que ni siquiera están buscando la verdad, pero cuando la encuentran, la aprecian por encima de todo. Y hay otros que lo buscan y cuando lo encuentran lo valoran por encima de todo. Y esto es lo que es similar en las dos parábolas. Mercader que busca perlas finas y ahí al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuánto crees que vale el diamante más valioso del mundo? ¿Ya? Aproximadamente 400 millones. Y el diamante más famoso es el diamante de la esperanza, que tiene un valor de 350 millones de dólares. Y entonces, para comparar eso con una perla, porque era una cosa súper preciosa en el día de Jesús, ¿qué es más valioso para ti? ¿El diamante de la esperanza o tu esperanza en Cristo? Amén, amén. Cuando finalmente veamos a Jesús cara a cara, cuando finalmente recibamos el cuerpo de resurrección, cuando finalmente entremos en su reino, no consideraremos que las posesiones temporales o la aprobación de otros sean ni remotamente comparables con las bendiciones de la eternidad y la aprobación de Jesucristo. Como hemos visto muchas veces, aunque no tengo el versículo en mis notas, de escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel, estos habrán las palabras más dulces. Y ya ni va a comparar ni la aprobación de todo el mundo en comparación de esta simple palabra de Jesús. Pero duele cuando perdemos cosas por Cristo, ¿no es cierto? El sacrificio en el presente es doloroso. No vamos a mentir. Sin embargo, así como las riquezas temporales y la reputación no se pueden comparar con las futuras bendiciones eternas, el sufrimiento por Cristo no se puede comparar con la gloria futura con Cristo. Comparando las cosas. Es como decir a una persona, quiero que trabajes para media hora, pero le voy a pagar un sueldo del mes. Uno dice, poquito, vale. De la misma forma, en el futuro, cuando miramos atrás al sufrimiento presente, va a ver como ni comparable. Vamos a decir, es una cosa súper pequeña. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. De hecho, si sufrimos pérdida por causa de Cristo y experimentamos persecución, refina nuestra fe, y nuestra fe misma es más preciosa que las cosas de valor temporal. De hecho, hay una mirada hacia el futuro, pero también hay un valor espiritual en el presente. Las dos cosas. Dijo Pedro, en 1 de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Según Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestra confianza diaria en Él, es más valiosa también que el oro.
Es decir, que hay un valor en nuestra vida espiritual presente en este momento, que también ya resultará en alabanza, gloria y honor en el futuro, pero también solamente por la gracia de Dios, porque no lo merecemos. ¿Cómo se compara esto con el sistema de valores del mundo? Dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo enfatiza estas cosas. Y obviamente hay un lado malo, y esto es de lo que está hablando Juan también. El mundo valora el poder, la proeza, las pasiones y las posesiones. Y si bien hay un lugar apropiado en nuestras vidas para estas cosas, pero ninguno de ellos debe anteponerse a nuestra relación personal con Jesucristo y las cosas que le agradan a Él. Y es cuando está distorsionado el propósito de las bendiciones que realmente Dios tiene para nosotros en la vida. Cuando lo ponemos antes que Él, ya convierte en estos problemas de la pasión de la carne, pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Ya nos quite la atención de Él. Ya levanta como un ídolo en nuestras vidas. Y en el fin nosotros caemos en una frustración de lo cual no podemos salir si no solamente rendimos a los pies de Jesús. La siguiente parábola cierra el círculo, diciendo, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola es similar a la parábola de la mala hierba, que el Señor mismo nos interpretó. Y el Señor mismo vuelve a dar la interpretación aquí, por lo tanto el significado es mucho más claro para nosotros. Y no vamos a repasar mucho en este momento, sino de preguntar, en general, ¿quiénes son los malos? Y primero quiero que puedan considerar que todos nosotros somos. Primero, porque es fácil de ya decir, bueno, van a recoger a los malos, y bueno, los justos van a entrar en la gloria. Entonces, es fácil de ya pensar que esto tiene que ver con nuestra propia bondad, pero todos somos malos. Jesucristo dijo en Mateo 7:11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Entonces, nosotros somos malos de verdad a los ojos de Dios en el sentido que somos pecadores. Y lo contrario del malo es el bueno, y nadie es bueno excepto Dios, como Jesús dijo en Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser justos? Si nosotros por naturaleza, si nosotros somos malos, si somos pecadores, ¿cómo llegamos a ser llamados justos? Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, primero Jesucristo, quien es santo, perfecto y justo, tuvo que llevar el peso de nuestros pecados en la cruz. Esta era la cosa que era necesario para poder cambiar la etiqueta, o se puede decir la identificación de nuestra vida, de ya no ser identificados como malos, sino justos. Y su muerte sustitutiva es apropiada ahora cuando confiamos solo en Jesucristo para nuestra salvación eterna. Como leemos en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento somos justificados o declarados justos por Dios cuando confiamos en Jesucristo.
No es de que seamos justos porque nosotros no seamos pecadores, sino que somos justos porque Dios nos ha declarado justo por la justicia atribuida de su Hijo perfecto. Por lo tanto, en este tiempo, en el fin de la era, o como está traducido en la Nueva Biblia, en el fin del mundo, solo los que confían en Jesucristo se les acreditará su perfecta justicia, mientras que los que confían en alguien o algo más para su salvación quedarán identificados con su pecado y por eso son todavía llamados los malos y no entrarán en el reino. Yo sí creo en un rapto pretribulacional por varias razones, lo que significa que no experimentaremos este evento que ocurrirá en el fin de la era de esta separación de los dos grupos, sino antes de este tiempo de la tribulación, cuando también habrá una separación, pero cuando nosotros vamos primeros. Pero no es nuestro tema principal esta mañana, entonces seguiremos. Para ver la última parábola del reino, que es este. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo debemos responder a esta pregunta? ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Bueno, los discípulos eran propensos a la autoconfianza. Y lamentablemente nosotros también. Decimos de uno, sí, entendí todo. Dame un resumen. ¿Qué sería? Podemos entender estas cosas en general, pero también debemos tratar de entenderlas mejor por el poder del Espíritu Santo cada vez que leemos la Biblia. Debemos ser como escribas que siempre siguen aprendiendo y estudiando. Pero también, ¿qué son las cosas nuevas y cosas viejas? Bueno, viejas y nuevas verdades sobre el reino. ¿Qué revelaron los profetas del Antiguo Testamento acerca del reino? Bueno, el reino será establecida por el Mesías, seguirá el recogimiento o regreso de Israel, seguirá la gran tribulación, seguirá el descenso físico y corporal del mismo Señor Dios desde el cielo, seguirá el juicio de las naciones, seguirá la destrucción de los enemigos de Israel, será disfrutado tanto por judíos como por no judíos, traerá una reversión de la maldición ambiental sobre la tierra, se distinguirá por largas vidas, presentará a Israel como la cabeza de las naciones y le seguirán nuevos cielos y una nueva tierra. Bueno, todas estas verdades sobre el reino y más se revelan en el Antiguo Testamento. Entonces, la escriba saque de su tesoro cosas viejas, estas informaciones que ya tuvieron antes. Pero ¿qué reveló Jesús acerca del reino? Bueno, reveló las condiciones de la era intermedia en la que el Hijo de Dios esparce la semilla de su palabra y algunos la rechazan, otros la aceptan pero no dan fruto y otros dan fruto para la gloria de Dios. Los creyentes como la luz del mundo esparcen la semilla de la palabra, pero deben seguir dependiendo de Jesucristo para el crecimiento. Hay creyentes incrédulos, pero por el bien de más creyentes, Dios permite que la era siga su curso. La cristianidad crece exponencialmente, la apostasía crece exponencialmente, y algunas personas encuentran la verdad por casualidad, otras la buscan, pero todos los que la encuentran ganan algo de valor incomparable. Esto es un resumen de nuestro estudio de las parábolas del reino. ¿Qué se supone que debemos hacer con estas verdades entonces? Ahora hemos estudiado. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es interesante aquí que el Señor compare las verdades del reino con algo que se guarda en un cuarto de tesoro. El dueño de una casa, yo creo, habla de un discípulo. El almacén
Él dice, él de su tesoro, habla de un lugar para guardar tesoro. Y el almacén o el lugar de guardar tesoro es su corazón. Después de la parábola del sembrador, Jesús dijo que los creyentes deben dejar que su luz brille ante los demás. Y ahora, después de las parábolas del reino, Jesús dijo que el discípulo, a quien se refiere como escriba, tiene la responsabilidad de compartir con otros la verdad que han aprendido. Por lo tanto, los creyentes en Cristo deben sacar del depósito de su corazón los tesoros del reino y compartir. Nosotros pensamos en un cuarto de tesoros como algo que lo guarda y que nadie vea y que solamente por un momento lo saque para vender por un momento para tener más plata para alguna otra cosa. Pero el concepto de tesoro, más bien aquí, es como de tener cosas importantes guardadas que cuando tienes invitados especiales los puedes demostrar, pero son cosas súper importantes para sí. Y Dios quiere que estos tesoros en nuestros corazones sean compartidos con otros. Anteriormente el Señor enseñó en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces está hablando, sacando tesoro involucra realmente diciendo, porque a veces dicen, solamente es mi testimonio. Voy a dejar que otros vean que yo sea una persona responsable y así van a ver el testimonio de Cristo. Y es la verdad que debemos ser en nuestras vidas un testimonio para Jesucristo en la forma que trabajamos, estudiamos, tratamos con otras personas y los demás. Pero también es necesario que hablamos. Es necesario que decimos, que compartimos el Evangelio, porque si no, no van a conocerlo. Y en el Antiguo Testamento encontramos este principio en Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Como creyente en Cristo, ¿qué sucede si ignoro la responsabilidad de guardar la palabra de Dios en mi corazón y compartirla con los demás? Experimentaré disonancia. Es decir, que mi experiencia en la vida no va a cuadrar bien con lo que yo entiendo y creo. Me sentiré derrotado por Satanás, porque yo sé que Dios sí tiene un propósito de ocuparme como su herramienta, como un canal de gracia. Y viviré superficialmente con los demás, es decir, que nunca podré llegar a lo que verdaderamente es profundo en mi vida. Porque mi verdadera identidad es como hijo de Dios. Y si no comparto, es casi como que no estoy realmente compartiendo de mí. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Como por accidente, yo pensé que fue la canción que íbamos a cantar, por eso le puse en el proyector y discúlpeme. Pero como creyente en Cristo, ¿qué sucede si guardo la palabra de Dios en mi corazón y la comparto con los demás? Experimentaré verdadero y pleno gozo en la comunión con el Padre y el Hijo a través del Espíritu. Disfrutaré la comunión significativa con otros miembros de la familia de Dios. Experimentaré el verdadero contentamiento y la plenitud que ya poseo en Cristo. Y recibiré bendiciones espirituales multiplicadas ahora y recompensas especiales en el reino. Es decir, tenemos todas las razones. Ya sea que nos hayamos encontrado al reino por casualidad o que lo hayamos buscado, ahora tenemos un gran tesoro. La entrada al reino. Ahora debemos vivir a la luz del reino de dos maneras. Uno, debe moldear nuestros valores para que atesoremos las cosas de valor eterno más que cualquier otra cosa en esta vida.
Y debemos estar dispuestos a sacrificarnos por las cosas que son importantes a Jesucristo. Y sí, a veces involucra un sacrificio que en el momento duele mucho, pero la bendición presente espiritual es una cosa hermosa. Y también lo que esto cuenta para la eternidad es solo por la gracia de Dios y ni puede comparar, es tanto más grande que lo que nosotros sacrificamos en el momento. La segunda cosa es que nosotros debemos compartir este tesoro con los demás. Porque algunos no están buscando el tesoro. Algunos no son como el mercader, es como el hombre andando nomás en el campo y nosotros debemos advertirlo, oye, hay un tesoro y puedes recibirlo hoy. Como un tesoro escondido, el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena sacrificarse. Yo creo esto completamente, espero que ustedes también. Y vale la pena hablar de él para que otros puedan recibirlo.